Sí. ¿Por qué, hermano? Que pareció de mi celular. No, pero... se me pasó. Sí. Sí, cierto. Se me pasó. Está acá. Sí. 1, 2, 3. Buenos días, buenas noches, mis amados hermanos. Dios les bendiga. Bienvenidos una vez más en este tiempo que el Señor me está permitiendo, tiempo de nuestro discipulado de oración. Entonces, en lo que se van conectando mis hermanitos, voy a hacer una oración para poner este tiempo en las manos de Dios. Bueno, sí. Sí, voy a hacer una oración para poner este tiempo en las... Permítame tantitito nada más. Está un poquito fuerte. Ahora sí. Dios les bendiga, mis amados. Voy a hacer una pequeña oración para poner este tiempo en las manos de nuestro Señor por el privilegio que Él me da de estar una vez más compartiendo este tiempo de discipulado de oración. Vamos a hacer una oración. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Gracias, Padre Santo, por este tiempo, por la oportunidad que me permites tener, Señor. Esta oportunidad y el privilegio de una vez más venir, Señor, a llevar el mensaje, Señor, la palabra que tú quieres que el pueblo conozca, Señor. No queremos ser parte del pueblo que dice tu palabra que a mi pueblo le faltó conocimiento, por eso perece, Señor. No queremos perecer por falta de conocimiento, sino que queremos aprender, Señor, estrategias y cómo podemos también terminar, Señor, con cada una de esas batallas que estamos llevando a cabo, Señor. En esta hora te pedimos que nos instruyas, que nos ayudes, Señor, a entender y comprender la situación que estamos viviendo, las cosas que estamos padeciendo, y que llevemos y que sepamos, Señor, cómo terminar con cada una de esas cosas, Señor. En el nombre de Jesús, yo te pido que limpies los ambientes espirituales, Señor, de este lugar y de la casa y del lugar de cada uno de mis hermanos que se está conectando, que va a estar con nosotros, que va a estar participando. Padre Santo, instrúyenos, Señor. Instrúyenos en tu palabra y permítenos, Señor, conocer tus secretos, Señor. Revélanos, Padre, revélanos, Señor, lo que tienes para nosotros en este día. En el nombre bendito de Jesús te damos gracias. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Perdón, mande. Le voy a pedir un favor, mi amado hermano. Me pregunta mi esposita, me dice mi esposita que les pregunte si se escucha bien. No sé si usted puede escuchar bien, ya me está viendo. Apenas tenemos 3 conectados, mi hermanita Vicky, mi hermanita Nancy y mi hermanita Lisbeth. Si usted me puede decir si se ve bien, me puede apoyar. Perdón, si se escucha bien, es que como estoy aquí peleando un poco con la imagen, aguánteme tantito, porque quiero yo, aquí está. Ahora sí, creo que ya. ¿Se escucha bien? Dice mi hermanita Nancy. Ok, Dios les bendiga, mis amados. Ya se congeló la imagen ahora. Este es el problema que tenemos, creo que ya. Bueno, Dios les bendiga, mis amados. Bienvenidos una vez más en este tiempo de discipulado de oración que el Señor nos permite llevar a cabo. Y usted se habrá dado cuenta que el título que le he dado yo a este tema se llama Amalek, batallas cíclicas. Es bien importante entender por qué a veces estamos viviendo tiempos en donde no entendemos por qué estamos pasando por una batalla, o simplemente estamos repitiendo una batalla que ya vivieron nuestros padres y ahora la vivimos nosotros. Debemos de conocer, hermano, qué tipo de batallas vivieron nuestros padres, que aunque no hayan sido cristianos, ellos lucharon batallas, llevaron a cabo batallas. Desgraciadamente, por la ignorancia en la que vivían nuestros padres, nunca supieron cómo darle finalización a esas batallas, cómo enfrentarlas, cómo salir victoriosos.
porque desgraciadamente nunca se acercaron a quien debieron de haberlo hecho, esto es, a Dios. Ellos creían que se acercaban a Dios cuando realmente estábamos o estaban ellos practicando una religiosidad que no los llevó a nada, que no los llevó a conocer nada, que hermano los mantuvo en una ignorancia tan terrible y tan tremenda que a la hora de morir siguieron clamando, muchos de ellos por esa religión que los llevó a morir por ignorar muchas cosas. Y desgraciadamente, amado hermano, nosotros fuimos heredando esas batallas que ellos debieron haber terminado. Entonces es bien importante saber que ahora a nosotros nos toca, hermano, romper con esas batallas, terminar con esas batallas para que nuestros hijos o nuestras generaciones posteriores no las tengan que llevar a cabo. Porque, hermano, mire qué terrible sería o qué terrible es, no sé si usted sepa, pero estamos nosotros batallando. Muchas de esas batallas son batallas que nuestros padres debieron de haber o que nuestros padres llevaron. Ellos vivieron, pero no les dieron un término. Y ahora nosotros estamos librando las batallas de ellos más las nuestras. Entonces, hermano, es importante saber que nosotros tenemos que darle finalización a nuestras batallas, que se terminen esos ciclos de batallas, porque, hermanos, esos ciclos se han vuelto crónicos. Quiero decir que ya se han vuelto interminables, tuvieron un inicio, pero no tienen un fin, y nosotros tenemos que darle ese fin. No sé si me dice amén. Entonces, si usted quiere participar conmigo, quiere hacer un comentario, quiere usted aportar algo, o algo que usted haya vivido o que esté viviendo y que piense usted que es una batalla ancestral, háganoslo saber. Y aquí al final vamos a hacer una oración. Queremos hacer una dinámica de oración donde vamos a finalizar, hermano. Tenemos que finalizar las batallas que estamos llevando a cabo. Hermano, todo el tiempo vamos a vivir en batallas, vamos a vivir en pruebas, pero es necesario terminarlas. Una prueba no nos tiene que durar meses, años. Una prueba solamente tiene que comenzar el tiempo que comienza y terminar cuando nosotros hayamos terminado, nos haya preparado el Señor. Mire, existen dos tipos de batallas en este caso. Están las batallas típicas y están las batallas cíclicas. La batalla típica, hermano, es una batalla que se lleva a cabo cuando Dios nos permite tener revelaciones, y esas revelaciones vienen acompañadas de un aguijón. No sé si usted se acuerde del apóstol Pablo, dice que por la multitud de las revelaciones y para que no fuera exaltado su corazón, le fue asignado un mensajero, oiga esto, un mensajero para que lo abofetee. ¿Por qué? ¿Por qué le asignaron ese mensajero? Porque el apóstol Pablo recibió mucha revelación. Usted sabe que de hecho la Biblia nos deja ver que él menciona que él es el perito arquitecto de la iglesia. A él le entregaron los planos de cómo tenía que ser edificada la iglesia y sobre todo la novia del Cordero. Entonces le dieron muchas revelaciones, pero para que él no se enorgulleciera, le asignaron una batalla. Esa batalla era contra un enemigo que lo estaba bofeteando. Esa es una batalla típica, porque con la revelación viene la batalla en la cual el Señor quiere impedir que por la revelación nosotros nos exaltemos, nos llenemos de soberbia. Esa es una batalla típica que sí tiene un final. Ese final es cuando nosotros terminamos nuestra carrera en la tierra, cuando ya terminamos, o cuando, en este caso el apóstol Pablo, cuando terminó su carrera en la tierra, ahí terminó esa batalla. Él ya no la heredó porque era una batalla típica. Una batalla típica quiere decir que por lo que estaba viviendo, por lo que estaba haciendo, le asignaron esa batalla para que él tuviera y viviera un tiempo de humildad y no se exaltara. Esa es una batalla típica que nos puede suceder a todos nosotros también. Dios le puede revelar algo, le puede dar una revelación tremenda y hermano, con la revelación va a venir una batalla típica de la cual el Señor lo que quiere es que nosotros le demos la gloria a Él, no nos exaltemos. Pero también existen las batallas cíclicas. Esas batallas, hermano, son batallas que les tenemos que dar un término. Son batallas que nosotros muchas veces adquirimos por causa de nuestros padres. Y entonces voy a comenzar leyendo este pasaje que encontré en la Biblia. Miren,
Si usted quiere aportar aquí conmigo, bienvenidos, mis amados. En Primera de Samuel, capítulo 15, verso número 3, déjeme ver. Es que se ve, si quieres acercar un poquito más la imagen, hermosa, por favor. Porque veo muy borroso. Vamos a ver, ahorita que se vea. Ahí está, amén, ahí está. Primera de Samuel 15:3, versión en la Reina Valera. Mire lo que dice: ve, pues, y hiere a Amalec, y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños, y aun los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Mire qué terrible, mire qué misión tan especial tenía el rey Saúl de destruir a un pueblo. Mire, hermano, dice que no se apiade de él, que no tuviera piedad, hermano. Mire, si este verso lo trasladamos hoy en día a lo que estamos viviendo, muchos tacharían a Dios de genocida. Y a este Saúl lo estuvieran juzgando, Estados Unidos lo estuviera buscando para juzgar por haber matado toda una nación. Pero mire, ¿por qué Dios le dice a Saúl que destruya a Amalec? Mire, no sé si usted se ha puesto a pensar, ¿por qué le ordena que destruyera a Amalec? A todo un pueblo, a toda una nación, digámoslo de esta forma. Y sobre todo dice, mata a hombres, a mujeres. ¿Qué culpa tienen las mujeres? A niños y aún los de pecho. Mire, ¿sabe por qué los de pecho? Porque estos niños cuando crezcan se van a volver enemigos de Israel. Por eso, hermano, lo que quería Dios era acabar con esa batalla cíclica desde raíz, desde su niñez. Lo que Dios quería era que terminara Saúl una batalla que había comenzado los ancestros. No sé si me dice amén, no sé si me está entendiendo. La finalidad de que Dios le dijo a Saúl que matara a todo el pueblo de Amalec era porque Dios iba a castigar ese pueblo, esa descendencia, porque ellos se habían levantado en contra de Dios y se habían levantado en contra de su pueblo. Entonces Dios, mire qué terrible es levantarse en contra de Dios, porque Dios dijo, raeré de la faz de la tierra a Amalec, o sea, que ellos iban a ser exterminados. Pero eso nos habla, hermano, de que una batalla cuando comienza tenemos que darle su finalización para que nuestras posteriores generaciones no sufran esa misma batalla, no batallen con lo que nosotros les estemos dejando si no lo terminamos. En este caso, Dios le dijo a Saúl, mata a inclusive ovejas, vacas, camellos, asnos. Tiene un significado que no lo vamos a ver ahorita, pero tiene un significado muy especial. Aquí lo que yo le quiero dar a entender es que Dios no quería primero matar a las mujeres. ¿De dónde iban a venir los niños? De las mujeres. Los niños y aún de pecho, porque esos pequeños, hermano, cuando crezcan, se van a volver en enemigos de Jehová. Se van a volver, mire, es como cuando uno ve a los musulmanes. Usted ve a los musulmanes, a los niños pequeñitos, cuando Israel, no sé si usted ha visto los noticieros, cuando Israel responde a los ataques de los talibanes o de esos grupos radicales musulmanes, responde a los ataques y entonces entre eso que sucede siempre hay muertes colaterales como la gente civil. Y vemos que hay niños entre las víctimas y el mundo se escandaliza. Ay, es que hay niños, pobres niños, ellos nada tienen que ver. Pero hermano, los talibanes y todos esos grupos radicales que son enemigos de Israel, entrenan a esos niños desde pequeños, los entrenan y los convierten en enemigos de Israel. Entonces, ¿cuál es la finalidad? Raer desde pequeños, raer desde chicos esas batallas, hermano. No sé si me dice amén. Mire, la palabra Amalek es una palabra que aparece en el diccionario de números Strong, que le da el valor 6002 y que quiere decir belicoso o pueblo que lame. Déjeme ver que lo acerquen un poquito más. Ese va a ser el problema, ¿no? Pero
Lo vamos a ir resolviendo poco a poco. Ahí está, sí. La palabra Amalek o el nombre de Amalek significa belicoso. Oiga esto, belicoso. O sea que siempre va a estar en constante batalla. El pueblo que se castiga y destruye, el pueblo que lame. Pero me llama la atención que dice que es belicoso. Entonces, hermano, es un pueblo que siempre está en constante guerra, en constante batalla. Por eso el tiempo que tenemos hoy es un tiempo de guerra espiritual. Nosotros tenemos una guerra espiritual, ahora la tenemos con Amalek. Estos de Amalek son potestades cíclicas que se van presentando en cierto tiempo y que si no las destruimos, si no las acabamos, hermano, van a sufrir las consecuencias nuestros hijos. Mire, comúnmente suele señalarse a estos como un pueblo semita. Semita quiere decir descendientes de Sem. Usted sabe que Noé tuvo 3 hijos. Noé tuvo a Sem, Cam y Jafet. Y dentro de los que fueron descendientes de Sem, se les llaman semitas. Por eso también a los judíos se les llama semitas, porque son descendientes de Sem. Está comprobado bíblicamente. Entonces, ellos también, los de Amalek, son descendientes de Sem. Mire esto, son descendientes de Abraham, por línea directa de su nieto Esaú, también conocido como Edom. Mire, por lo cual los amalecitas son una rama distinguida dentro del pueblo idumeo. Me llama la atención esto. En Génesis 36:12 dice, Tama fue concubina de Elifaz, hijo de Esaú, y engendró a Amalek. Mire, aquí podemos ver el origen del conflicto que existía entre Amalek e Israel. Es un conflicto ancestral que venían arrastrando, hermano, desde, oiga esto, desde Esaú. Usted sabe, hermano, que Abraham tuvo a Isaac, e Isaac tuvo como hijos a Esaú y a Jacob. Y ellos dos, hermano, usted sabe la historia de ellos dos, tuvieron conflictos. Hermano, Esaú quería matar a su hermano Jacob. ¿Sabe por qué fueron esos conflictos? Por las preferencias en un hogar, por las preferencias que se tienen en un hogar con los hijos. Usted sabe, hermano, que dice la Biblia que a Esaú lo amaba más Isaac, porque era cazador, porque era un hombre valeroso, porque era un hombre duro, tosco, de campo, un hombre que le gustaba ir a cazar, ser un hombre intrépido. Y a Isaac dice, perdón, y a Jacob dice la Biblia que lo amaba su madre Rebeca, lo amaba más, porque era un hombre de casa. Entonces, mire, déjeme hacer un paréntesis. ¿Qué dice? ¿Hay preguntas? ¿Hay preguntas? ¿Sí hay? A ver. Mi hermanita dice, me imagino que, dice familia Castillo, me imagino que es mi hermanita. Andrea dice, mi hermanito, ¿el matriarcado entra en el espíritu de Amalek? Es probable que sí, pero ¿qué tipo de matriarcado? Que una mujer herede el carácter duro y fuerte y agresivo que sus padres, pues sí es una herencia, hermano, que tiene que romper. Porque hay mujeres que fueron abandonadas por sus maridos y ellas fungieron en una casa como madre y padre a la vez. Ya ve que muchas veces dicen, yo fui padre y madre para mis hijos. Entonces, ese es un concepto erróneo que se tiene de una mujer. Cuando desgraciadamente el varón la abandona o muere, pues ella tiene que fungir doblemente en su hogar. Entonces empieza a tener un carácter diferente al que debería de haber tenido. Ya no es tanto una ama de casa dócil y buena y cariñosa, sino que al salir a trabajar, al salir a buscar el alimento, se vuelve una mujer un poquito más dura, más experta. Entonces cuando llega a la casa y ve que también tiene que trabajar en la casa, hermano, a veces eso pues le atrae conflictos. Entonces, hermano, ahí, digámoslo de esta manera, el matriarcado es una herencia de un espíritu de Amalek que tenemos. Son batallas que mujeres tienen que vencer.
porque a una mujer que tiene un espíritu de matriarcado le es difícil ser sujeta, le es difícil ser sujeta a su marido, a su jefe, a su pastor o a quien considere como autoridad, inclusive aún a sus papás. Le es difícil someterse o ser sujeto a sus papás. Entonces, digámoslo de esta manera, sí pudiera ser un espíritu de esto, que lo vamos a ver más adelante. Amén. Entonces, mire, me llama la atención que Amalek es descendencia directa de Abraham. Y usted sabe que a Abraham le hicieron la promesa de que iba a tener 3 descendencias. Estaba la descendencia polvo, estaba la descendencia arena y estaba la descendencia estrellas. Y usted sabe, hermano, que nosotros anhelamos ser esa descendencia, la descendencia estrella, porque la descendencia arena, su mirada es en la tierra, todo es terrenal, todo lo ve de la tierra. Nada busca del cielo, todo busca de la tierra. Todo se informa de la tierra, pero nada se informa del cielo. Todo busca de la tierra, pero nada busca del cielo. Entonces, hermano, esos son cristianos terrenales arena. Pero también existen los cristianos polvo, esos que son alimento de la serpiente. Pero me llama la atención, hermano, que, mire, como venía hablando, hubo una preferencia en un hogar. Esa preferencia se vio marcada por la llegada de 2 hijos en un hogar, Esaú y Jacob. Entonces usted sabe, Esaú favorito de papá y Jacob favorito de mamá. No sé si le suena familiar, pero tenga cuidado con tener preferencias en un hogar. Y mire, no me diga amén, pero hay gente que dice, yo amo a todos por igual. Y no es cierto, hermano, con todo el respeto, no es cierto. En la misma congregación ha habido hermanos que dicen, yo amo a mis hijos por igual, y se ha visto la diferencia, que no es cierto. Pero no los quiero juzgar ni los quiero señalar. Simplemente le quiero decir esto, tengamos cuidado con las preferencias en un hogar, que no tengamos un hijo preferido, porque ese se va a volver enemigo de todos los demás. Mire, Jacob tuvo como preferido a José. Y mire, y creo que José, como lo tenía como preferido, se acuerda que hasta le hizo una túnica y se volvió enemigo de sus hermanos. Entonces vemos cómo Esaú y Jacob eran favoritos de diferente forma de sus padres. Entonces vemos, hermano, cómo Jacob le roba la bendición al papá y el hermano se enardece tanto que jura matarlo. Entonces de ahí viene ese odio, hermano. Ahí empezó una batalla para Jacob. Comenzó una batallar con su hermano, batallar por el cariño de su hermano, batallar con su padre, porque su padre, pues, lógicamente amaba más a su hermano que a él. Entonces podemos ver, hermano, cómo Isaac le dice a Esaú, oye, hijo, no te vayas a casar con las mujeres filisteas, no te vayas a casar con las mujeres que no son de nuestra raza, de nuestro pueblo. Busca entre de nuestro pueblo mujeres para casarte. Y Esaú, en venganza, porque su padre no lo quiso bendecir como bendijo al otro, fue y se casó con mujeres, digámoslo de estas, si lo ponemos hoy en día como cristianas o no cristianas, se casó con mujeres inconversas y dice que fueron dolor de cabeza para sus padres. Y hermano, llama la atención que Amalek, el hijo de Esaú, Amalek, ni siquiera era hijo de una de su esposa, era de su concubina. Usted sabe que una concubina es aquella que nomás de vez en cuando llega, pero la tienen ahí. No es esposa, no es la dueña, no es la catedral, es una capilla, como comúnmente decimos, ¿eh? Entonces, hermano, de ahí viene la batalla ancestral entre Jacob y Esaú, entre Amalek e Israel.
Esa batalla tenía que haberla terminado Jacob, pero la heredó a sus hijos. Entonces vemos, hermano, cómo Jacob también hace la diferencia con sus 12 hermanos, de sus 12 hijos, hace la diferencia teniendo como favorito a José. ¿Por qué? Porque José era el hijo de la mujer que él amaba. Usted sabe que los otros 10 hijos, los primeros 10 hijos que tuvo Jacob, fueron hijos de Lea y de las concubinas o de las doncellas de Lea y de Raquel, hasta que Dios le abrió la matriz a Raquel y le dio 2 hijos, le dio a José y le dio a Benjamín. Entonces vemos cómo Jacob, como amaba a Raquel, cuando ella le da el primer hijo del vientre de Raquel, le llama a José, y a este es al que lo apapacha, a este es al que lo tiene como preferido. Y hermano, provoca el enojo y el celo de sus hermanos, tanto que lo odiaron y lo vendieron, hermano. No sé si, y ahí comenzó una batalla para José. Y usted sabe la historia de José, las batallas que él vivió las finalizó. ¿Sabe por qué las finalizó? Porque dice la Biblia que cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, llevaban los huesos de José, los sacaron de Egipto. Quiere decir que José pasó el desierto como muerto, o sea, murió. Usted me entiende lo que le estoy diciendo. Morir quiere decir a nuestras pasiones, a nuestros deseos, a nuestra voluntad, a nuestros proyectos, a nuestras metas. Él murió, o sea, es la figura de que José terminó su batalla en la tierra y cruzó el desierto y llegó a la tierra prometida, muerto. O sea, ya había terminado su carrera. No sé si me dice amén. Entonces vemos cómo comenzó esta batalla ancestral entre Amalek e Israel. Figura que nosotros tenemos que llevar esas batallas contra esos ancestros. Mire, en 1 Samuel 15:9 vemos en la versión Reina Valera, dice: y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Mire, Saúl tenía la orden de acabar con todos los amalecitas y no lo hizo, porque de alguna u otra manera hubo amalecitas que han de haber huido, les dio tiempo de huir, se escondieron y lograron salvar su vida. Pero llama la atención que él mismo capturó al rey de los amalecitas y le perdona la vida, hermano. Ese rey se llama Agag. Lléveselo, tómenlo en cuenta porque lo vamos a ver más adelante. Este rey Agag se convirtió, hermano, en una pesadilla para los israelitas, porque este rey representó la batalla ancestral que no terminó Saúl, y a Saúl le costó la vida. Usted sabe ya la trama de este pasaje, que Dios desechó a Saúl, ya lo desechó como rey, y se escogió uno mejor, dice la Biblia. Pero me llama la atención, hermano, que dice que Saúl y el pueblo perdonaron a Agag. Hermano, usted no perdone, usted no tenga piedad de las batallas que está librando. ¿Sabe qué quiere decir esto? Hermano, que no diga: ay, pobrecito, ay, no, es que si le digo esto se va a enojar. Y es que, hermano, a veces queremos quedar bien con los demás cuando estamos librando una batalla por nuestros hijos, por nuestro cónyuge, por nuestros familiares, hermano. Queremos practicar las mismas cosas que ellos practican, queremos estar con ellos cuando están en su tiempo de prácticas. No sé si me dice amén. Mire, le voy a poner un ejemplo. Acabamos de pasar un tiempo en donde se vivió una festividad pagana. Y usted me va a decir: hermano, ¿qué tiene de pagano? Mire, si lo ponemos en una balanza, cuando vemos nosotros la festividad del Halloween y del Día de Muertos,
es una festividad pagana, ¿verdad? Y también la Navidad es una festividad pagana. ¿Por qué no celebrar una y la otra sí? ¿Por qué una no y la otra sí si las dos son paganas? No sé si me dice a mí. Con una queremos terminar la batalla, pero con la otra la seguimos viva. A una no la dejamos, no le tenemos piedad, pero a la otra sí. Entonces viene la batalla de la Navidad, viene la batalla de la época navideña, hermano, y muchos cristianos practican esa festividad pagana, diabólica, que nada tiene que ver con nuestro Señor Jesús. Y entonces muchos dicen, ay, pobrecitos, no, no pasa nada, es Navidad, al cabo, yo nada más voy a convivir con mi familia, pero de ahí, hermano, es participar de lo mismo. Perdone que le diga esto, esas son batallas que tenemos que darle finalización. Ya no podemos seguir practicando lo mismo de donde el Señor nos sacó. No sé si me dice amén. Entonces mire cómo el pueblo perdonó a Agag. Le tuvo piedad a Agag. Y eso le costó la vida a Saúl más adelante, hermano, por no haber terminado. Por eso bien dice la Biblia, mi pueblo perece porque le falta conocimiento, hermano. Ese no es una festividad inocente, ese no es una festividad que no pasa nada, son espíritus inmundos que se mueven. Acuérdense que ellos mismos le llaman el espíritu de la Navidad. La Biblia dice que los hijos de Dios son guiados por el espíritu de Dios, no dice por el espíritu de la Navidad. Los hijos de Dios no son guiados por el espíritu de la Navidad, perdone que le diga esto. Los hijos de Dios son guiados por el espíritu de Dios. Si usted se deja guiar por el espíritu de Dios, ¿cómo nos vamos a dejar guiar por un espíritu de Dios? Usted sabe que hoy en día los ministros son ministros del espíritu y el espíritu los utiliza a ellos para guiarnos a nosotros. No sé si me dice amén. Entonces, mire, Amalek representa las batallas que estaremos librando durante nuestro caminar en el Señor, pero quiere que las terminemos para que no las hereden nuestras posteriores generaciones o aún nosotros mismos. Se nos presentan cíclicamente. Esas son las batallas cíclicas, las que tenemos que librar con espíritus como Amalek. Amalek representa espíritus cíclicos que se presentan en cada tiempo, hacer lo que tienen que hacer. Por eso, hermano, a veces nosotros como hijos repetimos el mismo patrón que realizó nuestros padres. Y nuestros padres repitieron el mismo patrón que realizaron sus padres. Y así va, hermano. Esos son espíritus cíclicos que se presentan en cierto tiempo. Espíritus de Amalek. ¿Sabe por qué? Mire, hay gente que está repitiendo el patrón del alcoholismo. Viene de arriba. Bisabuelo alcohólico, abuelo alcohólico, papá alcohólico, hijo alcohólico, nieto alcohólico. Esos son actitudes cíclicas, patrones cíclicos que se están presentando en cada generación. ¿Para qué? Con la finalidad de que usted destruya, termine con esa batalla. Porque, hermano, mire, muchos, aunque vinieron a los pies de Cristo, siguen peleando con batallas cíclicas de sus ancestros, siguen peleando con batallas que nuestros ancestros nos han heredado, y quizá ya no el alcoholismo, pero existen otro tipo de batallas, hermano. Mire, y tenemos que terminarlas, porque le voy a poner un ejemplo. ¿No se ha fijado usted que hay hermanitas que sus madres fueron madres solteras? Y después ellas fueron madres solteras y sus hijas madres solteras, y las hijas de sus hijas van a seguir el mismo patrón. ¿Por qué? Porque están peleando batallas y no las han terminado, hermano. No sé si me dice amén. Qué terrible es ver eso. Y ellos lo ven, hermano. Lo ven y no terminan con eso. Mire, en Segunda de Samuel 1, 8, 9 dice, me preguntó, ¿quién eres tú? Le dije, yo soy una malecita. Ponte sobre mí, dijo él, y mátame, porque estoy ya en la agonía y no acaba de salir mi alma. Mire,
Le voy a poner el contexto de este pasaje. Saúl ya había sido desechado por el Señor. Ya había escogido uno mejor que él. Y Saúl, aunque Dios lo desechó, pero seguía siendo rey. Entonces, digámoslo de esta forma, todavía de cuando Dios le ordenó a Saúl que destruyera a Amalec y no lo hizo, hasta la muerte de Saúl, pasaron cerca de 40 años. Siguió siendo rey, pero ya estaba desechado por Dios. Creo que fueron 20 años. Pasaron como 20 años. Siguió siendo rey, pero ya había sido desechado por el Señor. Déjenme ver si hay comentarios. Me dice mi hermanita Lisbeth, la envidia, el egoísmo y el carácter, los celos. A ver, no terminó. Bueno, ahorita que lo termine. Y mire, entonces Saúl, hermano, ya habían pasado muchos años de cuando sufrió esa batalla. Ya estaba desechado, ya Dios ya había escogido a David. Y David ya estaba, hermano, para reinar sobre Israel. Pero David estaba esperando que terminara su ciclo de Saúl para él poder tomar posesión del reino. Ok. Resulta que Saúl, en su desesperación, porque iba a ir a la batalla, en su desesperación, consulta a una divina. Y entonces la divina hace venir a Samuel y le dice: Samuel, hoy estarás conmigo en el mismo lugar. O sea, lo iban a matar, pues. Y resulta, hermano, que en la batalla a Saúl lo hieren, pero no lo matan en el momento, sino que cuando termina la batalla, Saúl, entre todos los cadáveres, estaba él ahí tendido, herido, porque él mismo se clavó la espada tratando de matarse para que no lo mataran el enemigo, pero no murió. Entonces llama la atención que se presenta un jovencito y lo ve a Saúl, y Saúl le dice: ¿quién eres tú? Y el jovencito le dice: soy una amalecita. Oiga, hermano, y el amalecita lo mató. ¿Qué le estoy tratando de decir aquí? Que Saúl, si hubiera matado a todos los amalecitas, no hubiera existido para matarlo a él. Es más, no lo hubiera desechado el Señor. Pero mire, hermano, ¿quién mató a Saúl? El que tenía que haber matado a él. A ver, déjame ver, mi hermanita Lisbeth dice: la envidia, el egoísmo, el carácter, los celos, todo podemos transmitir a nuestros hijos. Amén, sí. Porque ellos lo ven muchas veces. A veces se transmite por genética y a veces se transmite por la práctica, por lo que ellos ven. Acuérdese que nuestros hijos son el reflejo de lo que somos nosotros. Y si usted, perdone que le diga esto, si usted en su casa se dirige con un carácter rebelde, grotesco, agresivo, su hijo va a ser igual. No tanto que está heredándolo genéticamente, sino que lo está viendo y dice: está así, entonces hay que dirigirnos, y lo hacen. Entonces, ya no solamente estamos peleando con nuestra batalla, sino se la estamos transmitiendo a nuestros hijos. En ese sentido, como lo dice mi hermanita Carlita, amén. Entonces vemos aquí cómo Saúl lo mata a una amalecita, hermano. Entonces, ¿qué quiere decir? Que como Saúl no terminó su batalla, la batalla lo terminó a él. Pero la batalla, pero ese espíritu, esa práctica cíclica siguió presente en el pueblo de Israel. Mire cómo se le presentó a Saúl el enemigo amalecita. Al final de sus días le quitó la vida. No terminó la batalla como se le había ordenado y le costó la vida. Veamos otro ejemplo de cómo nuestras generaciones pueden heredar estas batallas. ¿Se acuerda que vimos cómo Saúl le perdonó la vida a ese rey? Mire, en el libro de Esther, capítulo 3, verso 9, usted ya conoce sobre este pasaje. Vemos cómo Esther está siendo preparada para ser la reina la esposa de Ciro, la mujer de Ciro. Pero había un hombre en el palacio, que era el segundo del rey, que era enemigo de los judíos. Este hombre se llamaba Amán. Mire, y Amán
por quererse congratular con el rey, mire lo que le dice: si place al rey, decrete que sean destruidos, y yo pesaré 10,000 talentos de plata a los que manejan la hacienda, para que sean traídos a los tesoros del rey. Entonces el rey quitó el anillo de su mano y lo dio a Amán, hijo de Hamedata, Agageo, enemigo de los judíos. Mire qué tremendo. Primero, hermano, si no terminamos con esas batallas, corre el riesgo de que caigamos en un decreto. O es posible, hermano, que esas batallas sean por decreto. ¿Se acuerda, hermano? Usted sabe que recientemente el pastor nos ha enseñado de romper decretos acerca de esto. Pero usted se acuerda cuando nosotros vimos los niveles de oración, que no necesariamente tienen que ser esos niveles así, pero se acuerda que vimos el nivel de la oración, la intercesión, el gemir, el clamar, no, era oración, clamor, gemir, interceder y apelar. ¿Por qué estos 5 niveles? Era para ir a romper con decretos que estaban encima de nosotros. Entonces, hermano, muchas de esas batallas se realizaron por decretos que se establecieron por causa de nuestros ancestros, por causa de nuestros abuelos. Y entonces ese decreto, hermano, le da derechos a espíritus y aún a nuestro propio cuerpo. Le da derecho para recibir la misma batalla y luchar con esa misma batalla sin que tenga fin, porque es un decreto y tenemos que romper esos decretos, tenemos que revertir esos decretos, porque Amán, enemigo de los judíos, hizo un decreto. Y mire, dice Amán, hijo de Hamedata, Agageo. Mire, Amán Agageo. La palabra Agageo es la palabra Agagi, gentilicio patronímico de H90, que significa Agageo o descendiente de Agag. Oiga esto, Amán era descendiente de Agag, el rey amalecita que no destruyó Saúl. Si Saúl hubiera matado a ese rey, este Amán no hubiera existido. Pero como no lo mató, lo dejó vivir. ¿Cuánto tiempo lo dejaría vivir? No sabemos, pero lo dejó vivir el tiempo suficiente para que su posteridad tuviera crecimiento. A tal grado de que el pueblo de Israel tuvo un enemigo llamado Amán, descendiente de Agag, y entonces quiere decir que Amán era una amalecita, enemigo de Israel. Mire, aquí vemos cómo el enemigo de Israel llamado Amán era un descendiente de los amalecitas, que no destruyó Saúl cuando se le ordenó hacerlo en su batalla. Hermano, mire cómo podemos nosotros heredarle batallas a nuestros hijos si no las terminamos cuando debemos de hacerlo. Hoy tenemos que terminar con esas batallas. ¿Con qué viene batallando usted? ¿Con una enfermedad? ¿Con un padecimiento? ¿Con una práctica? ¿Con una actitud? ¿Con un carácter? Tenemos que terminar hoy. Aún, hermano, mire, yo también me incluyo ahí. Yo también, porque yo también tengo herencia genética de mis padres en las que estoy batallando. Hermano, no solamente con mis batallas, sino con las de ellos. No sé si me dice amén. Mire, la naturaleza de las batallas que tenemos se pueden volver cíclicas al no darles una finalización. Esto nos habla que tuvieron un inicio con nuestros ancestros o nosotros mismos. El objetivo del enemigo es que se vuelvan cíclicas y pasen a ser crónicas, por no darles un término. Crónico quiere decir que ya es algo repetitivo, que no tiene un final, que se está repitiendo, que se está manifestando constantemente. Crónico es algo que que tuvo un inicio en algún momento
Y en lugar de darle una finalización, le permitimos que siguiera adelante y, hermano, se vuelve crónico. Crónico es más difícil de romper, más difícil de terminar, pero no imposible. Entonces puede ser que estemos viviendo batallas crónicas, hermano. Déjenme ver cuánto llevamos. 46 minutos llevamos. Bueno, ahí vamos, hermano. Esperemos terminar. Mire. Hay batallas que se volvieron cíclicas porque nuestros ancestros las iniciaron y nos las heredaron, porque no las terminaron. Y esto tenía que ser por medio de nuestro libertador Jesucristo. ¿Cómo podemos terminar con esas batallas? Por medio de Jesucristo, hermano. Y usted me va a decir, pero es que nuestros padres no pudieron porque no conocieron a Cristo. Ese es el problema, hermano. De que vivieron esclavizados bajo una religión que no les enseñó ni les presentó la salvación por medio de Jesucristo, sino que los esclavizó a sus prácticas y esas prácticas nos las heredaron. Un ciclo es la tendencia o inclinación de una persona hacia algo y entonces esa tendencia es la oportunidad que tiene el ciclo de alimentarse, esto es de estar repitiendo el mismo ciclo, volviéndose crónico. Entonces, hermano, mire, conozco cristianos de años que no han terminado con prácticas que deberían de haber terminado desde hace años. No sé si me dice amén. ¿Por qué? Porque ya se les volvió crónico, repetitivo, se deleitan, no lo terminan y no lo quieren terminar, porque son prácticas de las cuales se están regocijando. No sé si me dice amén, déjeme ver si hay comentarios. O sea que usted está atento conmigo. Amén. Mire, Jueces 2:11 dice, entonces los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor y sirvieron a los Baales. Usted puede leer el libro de Jueces y usted puede ver que siempre los hijos de Israel hacían lo malo y Dios los entregaba al enemigo por cierto periodo de tiempo. Hasta que el pueblo clamaba a Dios y entonces Dios les levantaba un juez libertador para liberarlos de la opresión del enemigo. Los liberaban, el juez gobernaba a Israel y moría el juez y el pueblo volvía a hacer lo malo. Y entonces el Señor los entregaba a esclavitud, pero ya no al mismo periodo anterior, sino un periodo mayor. Primero los esclavizaron por 8 años. Ok, el Señor levantó un libertador, los libera, y el libertador se le ocurre un día morirse. Y el pueblo de Israel vuelve a hacer lo malo, dice la Biblia, usted puede ver en el libro de Jueces, y entonces el Señor los mete esclavizados 20 años, ya no fueron 8, fueron 20. No sé si me dice amén. Entonces, hermano, esto quiere decir que son prácticas que se, ¿cómo le puedo decir? Son prácticas que toman ellos por el ambiente en donde se mueven. Porque usted sabe que en el libro de Jueces ellos ya habían pasado la tierra prometida, ellos ya habían conquistado la tierra prometida, pero hermano, se les ordenó aniquilar a los que vivían en esas tierras. Tenían que ellos, no los tenían que sacar, los tenían que aniquilar. Pero el pueblo, pero muchos de ellos, hermano, los dejaron vivir. Y entonces el pueblo de Israel vivió en un ambiente en donde fueron, hermano, atraídos a ese ambiente. Mire cómo la influencia de un ambiente de maldad que se mueve en una región, la atmósfera espiritual que se mueve puede ocasionar que practiquemos sus mismas costumbres. Por eso las malas costumbres alimentan a los ciclos en su desarrollo y el caer. Quiere decir, hermano, que mire, cuando leemos Deuteronomio capítulo 18, Dios le dice a Israel, cuando entres a esa tierra que Jehová tu Dios te da, no practiques las abominaciones que ellos hacen. Y hermano, le da una serie de prácticas que ellos realizaban. Y Dios le dijo, no las practiques, no hagas como ellos. No, yo no celebro Navidad, pero sí me como sí como ese día algo especial. Hermano, es hacer la práctica de ellos disfrazada.
No, yo no celebro el Día de Reyes, pero le doy un regalito a mi hijo para que no se sienta mal. Es la misma práctica disfrazada. Entonces vemos que el ambiente donde el pueblo de Israel se movió creó una influencia que los atrajo a ellos y los provocó a alejarse de Dios y ser esclavos de Baal. No sé si me dice amén. Entonces, hermano, ¿en qué ambiente se mueve usted? ¿En qué ambiente nos movemos? Porque a veces, hermano, agarramos las prácticas del lugar de donde nos movemos. Y usted me va a decir, entonces no voy a trabajar. Sí, vaya a trabajar, hermano, pero cuide sus oídos, cuide con quién habla. Yo no digo que no tenga contacto con gente en conversa, porque la tenemos que tener, pero hermano, participar de sus prácticas y de sus cosas, hermano, no podemos, porque nos pueden envolver en sus prácticas. Para que nadie se sienta ofendido, le voy a poner un ejemplo, como yo me voy a poner de ejemplo. Fíjese que cuando yo todavía me acuerdo de eso, cuando yo tenía como unos 6 años, un día se me ocurrió salir a la calle a conocer a amiguitos de aquí de la calle, y conocí a unos vecinos, y esos vecinos eran hermanos, eran como 4 hermanos ellos, eran 4 hermanos, y yo me junté con ellos a jugar con ellos, un niño de 6 años con otros igual. Pero ellos, hermano, se dirigían ellos uno a otro con groserías, con malas palabras, con insultos. Y yo los escuchaba, pero estaba yo ahí. ¿Y qué cree que en la tarde, cuando regresé a la casa, le digo a mi mamá, ya llegué, y que le digo la palabra, hermano? Hijo, ni le cuento cómo me fue. ¿Por qué? Porque por estar en un ambiente, me dejé envolver por el espíritu de ese ambiente que me provocó sacarlo a flote cuando llegué a la casa, hermano. Entonces, hermano, tenga cuidado dónde se mueve, en qué ambiente está, con quién se junta, con quién platica, hermano. Cuando usted se pone a platicar con inconversos, ¿de qué va a platicar? ¿De la Biblia? No le van a hacer caso. ¿De las revelaciones que Dios le dio? Lo van a tachar de loco. No sé si me dice amén. Mire, Lucas 8:43 dice, y una mujer que había tenido un flujo de sangre por 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y no podía ser curada por nadie. Oiga esto. Este es un rema para mí, se lo voy a compartir. Pero cuando la Biblia nos habla de la sangre, nos está hablando de ancestros, nos está hablando de genética. Esta mujer tenía un problema de genética, un problema que había heredado desde sus padres. ¿Qué problemas tenemos genéticamente? Cáncer, diabetes, hipertensión. Díganme otros. Son herencias genéticas en nuestros cuerpos. Y usted va con el médico y si usted tiene usted cuando va al médico y usted tiene un padecimiento, lo primerito que le va a decir el médico es, ¿su papá padeció de lo mismo? No, pues que sí, herencia. Oiga, y es cierto, la heredamos por medio de la genética. No sé si me está entendiendo. Entonces a veces hay hermanos que heredan la diabetes, y todos, porque sus padres fueron diabéticos, y todos están condenados a la diabetes, hermano. Qué terrible es ver que en una familia ese ancestro de diabetes sigue batallando cada generación y no le dan su término. Usted y yo tenemos la responsabilidad de terminar y cortar con esa genética. ¿Cómo? ¿Cómo? Le voy a enseñar cómo. Mire, dice que esta mujer había gastado cuanto tenía en doctores, en médicos. Claro, usted me va a decir, hermano, yo cuando me siento mal, me siento enfermo, lo primero que voy a hacer es ir al doctor. Amén, yo no digo que no. Claro, tenemos que ir al médico para que el médico nos valore y nos dé un tratamiento para llevar a cabo, sacar o que nos sane ese padecimiento. Pero antes de ir con el médico, tenemos que recurrir a otra persona, hermano. Mire,
Lucas 8:44, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. ¿Hay preguntas, no, verdad? Sí, acércalo un poquito más, mi hermosa. No, todavía no. A ver, ahí está. Esta mujer del flujo de sangre había gastado cuanto tenían médicos, había ido a urgencias, había ido al hospital general, había consultado especialistas, le habían dado las mejores, yo creo que los mejores medicamentos. O sea, la mujer gastó todo lo cuanto tenía por su padecimiento genético, porque era un padecimiento genético, no era un padecimiento típico, no era una gripita, pues, sino que ella traía un padecimiento genético, y lo que tenía que hacer ella era cortar ese padecimiento genético, y ese padecimiento no lo cortan los médicos. No sé si me está viendo mi hermanito Guillermo, pero a él cortó un padecimiento genético por medio de Cristo. Él nos dio testimonio de que el Señor lo sanó de la diabetes. Usted sabe que ese es un padecimiento genético. Esta mujer del flujo de sangre, y mire, y hay una versión que nos deja ver que ese flujo de sangre era de su vientre, era un flujo sanguíneo que venía de su... Entonces, cuando nos habla del vientre, está hablando que viene desde su niñez. Y eso viene ancestralmente, hermano, que lo viene cargando genéticamente de sus familiares y que no se rompe con médicos. Dice, si se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. ¿De quién? De Jesús. Pero ¿sabe qué me llama la atención? Que ella pudo haberle dicho al Señor, Señor, aquí estoy, sáname. Ella le pudo haber dicho, y el Señor a lo mejor lo hubiera tocado y la hubiera sanado, pero mire lo que hizo ella. Dice que se le acercó por detrás y tocó el borde. Se le acercó por detrás y tocó. ¿Por qué el borde, hermano? A los que estuvieron conmigo ayer en la escuela doctrinal les expliqué por qué el borde. Pero se lo voy a volver a explicar. Mire, este pasaje nos da la respuesta para poder terminar una batalla cíclica, ancestral. Y es tocando el borde del manto del Señor. Hermano, toquemos el borde del manto del Señor. Lo invito a que toquemos ese borde. Mire, pero ¿qué significa tocar el borde? ¿Y por qué precisamente el borde? Veamos este pasaje y entenderemos por qué de este hecho. Usted lo va a entender, espero que lo entienda conmigo. Pero este padecimiento genético únicamente se puede terminar tocando el borde del Señor. ¿Cómo? Mire, Números 15, 38, 39 dice, habla a los hijos de Israel y diles que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos por sus generaciones y pongan en cada franja de los bordes un cordón azul, un cordón de azul, y os servirá de franja para que cuando lo veáis os acordéis de todos los mandamientos de Jehová, para ponerlos por obra, y no miréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos en pos de los cuales os prostituyáis. Y esto va para mí, hermano. Le voy a contar mi experiencia. Comentario, dice mi esposita que hay un comentario. Mi hermanita Ede dice, enfermedades de riñones, leucemia, artritis, hipertensión, amén. Esas son enfermedades que se heredan. Pero las tenemos, aquí está la respuesta para romper con eso, mi hermanita, aquí está la respuesta. Hay que tener fe. Esa mujer tuvo fe. Mire, la fe de ella fue tocar el borde de Jesús. Pero entiéndame, por favor, ¿por qué el borde? Cuando ella bien le pudo haber dicho al Señor, Señor, sana. Y el Señor la pudo haber sanado tocándola. Pero ella se conformó porque ella tenía un conocimiento de ese borde. El conocimiento que ella tenía de ese borde era este. Porque ese borde, en el borde tenía una trencita.
Y en esa trencita tenía amarrado este cordón de azul, que representa la palabra de Dios. Que le estoy tratando, miren lo que dice Dios, para que no veas en pos de vuestro corazón. Le voy a decir algo, y me voy a poner de ejemplo. Cuando yo empezaba a tener un dolor o algo que luego buscaba en internet qué significaba ese dolor y ya me empezaba a maquinar la mente, hermano, y ya ese dolor ya se volvía acá, ya se volvía acá, se volvía acá. ¿Por qué? Porque yo iba en pos de mi corazón. Hasta que el rema me llegó, hermano, el rema me llegó y entendí que pudiendo tocar el borde, mi hermanita dice aquí que la enfermedad de los riñones, la leucemia, la artritis, la hipertensión, sí, amén, son heredadas, son genéticamente herencias que esta mujer del flujo rompió cuando tocó el borde. ¿Por qué? Porque ella sabía que en ese borde estaba representando, ella sabía que leyendo la palabra, que viviendo la palabra, que guardando la palabra de Dios, podía ser sanada, porque la palabra de Dios sana, libera, restaura, hermano. La sana doctrina es para sanar, por eso se llama sana doctrina, porque nos sana. Mire lo que dice este mismo pasaje de Lucas 44 en la versión Kadosh, dice, se le acercó por detrás y tocó el tzitzit o el tzitziyot de su talit, y al instante se detuvo la hemorragia. Mire, en este pasaje anterior, donde dice, diles que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos. Esta palabra borde es la palabra tzitzit. Y ellos el cordón tenían que amarrarlo en el tzitzit, en el borde, en el tzitzit. Es un borde. Y aquí en esta versión dice en su talit. Usted sabe que el talit es la túnica con la que se cubren ellos. Pero me llama la atención que dice aquí, se le acercó por detrás y tocó los tzitziyot de su talit, de Jesús, y al instante se detuvo su hemorragia. Y mire esta imagen. Mire esta imagen. Aquí está el tzitzit, el borde. Ella va a tocar el borde, no a él todo. El borde que está de azul. Porque ella sabe que esto representa la palabra de Dios. Y ella sabía que con solo conocer la palabra de Dios, ella y la sanó el Señor por medio de su palabra. Entonces quiere decir que usted y yo tenemos que tener palabra. Que cuando oremos, tengamos conocimiento de la palabra. Hay una versión que dice, y tocó el tzitzit de su talit de oración de Jesús. Entonces, hermano, quiere decir que cuando estemos en la oración, toquemos el borde del Señor con conocimiento de su palabra. Porque ese borde, ese tzitzit con el hilo de azul, representa la palabra de Dios. Jesús es el logos y ese tzitzit fue el rema que sanó a esta mujer por confiar en el logos. ¿Se acuerda cuando hablamos de logos y rema? Logos es la palabra de Dios y rema es cuando cobra vida esa palabra, cuando se encarna en nosotros, cuando nos da vida. No sé si me dice amén. Ya hasta me pasé 5 minutos, perdóneme hermano, pero yo quería mostrarle esto. Qué importante para nosotros terminar una batalla por medio de nuestro Señor Jesucristo, tocando su borde, porque Él es, hermano, Él es el Logos es la palabra de Dios, y el rema es la palabra viva. Ella creyó en el Logos, tocó el rema y se hizo vida, y al instante cesó el flujo. Quiere decir que la sanó el Señor de padecimientos ancestrales, de genética que venía arrastrando. Mi hermanito Guillermo es el mejor ejemplo que podemos tener de alguien que tocó el borde y rompió con esa genética. Ahora, su responsabilidad de mi hermano es que su familia no herede eso. Igual nosotros. Termino con esto. Si bien este siglo fue causado por las batallas que iniciaron nuestros padres,
y no las terminaron y por consecuencia las heredamos y ahora tenemos las nuestras y las heredadas. Tenemos que evitar que nuestras generaciones las hereden, hermano. No sé si me dice amén. Entonces vamos a hacer una oración. Todavía me faltó un poquito más, pero de la emoción que yo estaba, hermano, se me pasó el tiempo. Perdóneme, pero vamos a hacer una oración. Y acuérdese, usted tiene padecimientos genéticos, como mi hermanita me puso ahí, riñones, hipertensión, ¿qué más me puso? Leucemia, cáncer, artritis, ¿cómo se llama? Ceguera, pudiera ser también ceguera, mire, por el cáncer. ¿Cómo se llama? Diabetes. Esos son padecimientos que traemos en la genética, hermano, que vamos a romper. Circulación de la sangre de los pies. Eso viene también por causa de la ¿cómo se llama? De la diabetes. Entonces yo le voy a invitar a mi hermanita, póngase su velito. Y yo la voy a invitar a que ahí mire, miomas, quistes, dice mi hermanita. Ella se la sabe de todas. Mire, ¿cómo podemos terminar con esa genética? ¿Cómo podemos? Mire, si sigue fluyendo sangre de nosotros, es porque no hemos terminado con eso. Esa mujer del flujo de sangre dijo, cierre sus ojitos, mi hermano, dijo ella, si tan solo tocara el borde. ¿Por qué el borde? Porque ella sabía que ese borde representaba el rema de Dios. ¿Quién lo llevaba? El Logos. El Logos es la palabra. Llénese de la palabra. Mire, hermano, yo me incluyo ahí. Lo invito a que ya no leamos nada del mundo. Ya no lea nada. Ya. Olvídese que un médico dijo esto, que un médico dijo aquello, que punto de vista de no sé quién, que esto. No. Nuestro médico se llama Jehová. Jehová Rafa. Jehová sanador. Pero Él va a utilizar a su Hijo amado Jesucristo. Imagínese esto, usted que está padeciendo, yo también, hermano, yo también. Usted que estamos padeciendo todo este tipo de consecuencias que heredamos de nuestros padres, vamos a terminar con esas batallas hoy. Entonces, hermano, extienda su mano y toque ese borde. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido, Padre Santo, que por el conocimiento de tu palabra, que por lo que nos has enseñado, nos has regalado de tu palabra, Señor, podamos recibir esa liberación que tanto anhelamos, esa liberación genética que venimos arrastrando de nuestros padres, esas batallas con las cuales estamos batallando, Señor, queremos darle su término en este día, Señor. Yo te pido a todo aquel que tiene padecimientos como el cáncer, como la diabetes, como la hipertensión, como la esclerosis, todas esas enfermedades que heredamos, quedan fuera por la palabra de Dios de nuestras vidas. Yo oro para que todos aquellos que me están viendo y aún los que me van a ver después extiendan su mano y reciban esa sanidad. Reciban esa liberación. Que el flujo de sangre se detenga ahora en el nombre de Jesús. Que porque nosotros toquemos ese borde, quedemos libres de ese azote, porque dice que era un azote. Que quedemos libres de esa influencia que la genética nos estaba haciendo caer. Yo, Señor, en el nombre bendito de Jesús, yo te pido y te ruego y te suplico, si es de tu complacencia, si es de tu agrado, que extiendas tu mano, Señor, y
detengas esos flujos de sangre ahora mismo en la vida de todos los que me están viendo, y aún en la mía, en la de mi esposa y en la de mi hijo. Yo detengo en el nombre de Jesús ese flujo por el hecho de tocar el borde, por conocer tu palabra, por creer que es un rema, porque ese rema lo has vuelto para mí una bendición, y me estás librando, y me estás liberando, y me estás sanando, y me estás restituyendo. En el nombre de Jesús terminamos con esa batalla ahora, en el nombre de Jesús. Recíbalo, hermano, recíbalo, créalo. Y hermano, yo no digo que no vayamos al médico, amén, pero primero consultemos al médico de médicos, y usted va a ver, hermano, que esa genética ya quedó terminada. Ya cesó el flujo de sangre. Ya cesó. No sé si me dice amén. Entonces yo le voy a invitar, amado hermano, a que conmigo haga una oración dándole gracias a Dios. Padre, te damos gracias. Te damos gracias, Señor, por tu amor y misericordia que tienes con nosotros. Gracias, Señor, y yo te pido que toques los corazones de cada uno de mis hermanos. Que esta palabra, Señor, no caiga a tierra, sino que caiga a tierra firme, Señor. Que por tu palabra, Señor, seamos liberados. Que por tu palabra, Señor, ese flujo de sangre haya terminado ahora, Señor. Yo lo creo, Señor, y ayúdanos a nuestra fe, a nuestra incredulidad, Señor. Yo creo que ese flujo de sangre ha terminado a partir de este día, Señor. Y que nuestros hijos tendrán sus propias batallas y no las nuestras. Que nuestros hijos batallarán con sus batallas y saldrán victoriosos, pero no heredarán nuestras batallas. En el nombre de Jesús, te damos gracias, Padre Santo. Amén, amén y amén. Que la gracia de Dios esté sobre ustedes, amados hermanos, y lleves esto en su corazón. Por la palabra de Dios, el flujo de sangre ha cesado en nuestras vidas. Créalo en el nombre bendito de Jesús. Que el Señor lo bendiga. Nos vemos la próxima ocasión. Que el Señor nos permita tener nuestro discipulado de oración. Amén y amén.